Daros la bienvenida a todos los que no habíais estado hasta ahora en el Ágora y luego a los que sí van siendo más habituales, agradecerles lo que han ido trabajando estos días de atrás para preparar este acto. Digo, desde los que el otro día estuvieron pintando esto que tenemos aquí delante de las rodillas, hasta los que se han encargado de difundir el acto por diferentes medios. Antes de dar comienzo al acto en sí, queremos en nombre de Ágora hacer un recuerdo a los compañeros abogados de Atocha, de los cuales cuya muerte, asesinato a manos de unas bandas fascistas, cumplimos hoy el 36 aniversario. Por eso pediría unos momentos de silencio y un aplauso para ellos, para su recuerdo y para todos los sindicalistas que después han seguido con ese esfuerzo y que siguen hoy dando la pelea para evitar precisamente las consecuencias de la crisis brutal de la que después vamos a hablar. Así que pues lo he dicho. Bueno, y darle la bienvenida a Alberto Garzón, que es un poco la estrella de la tarde. Vamos a hacer, para que veáis un poco cómo va a ser el desarrollo del asunto. Yo hago una pequeña introducción, le doy la palabra a Alberto y después le dedicamos un rato a charlar y que hagáis las preguntas, comentarios o lo que proceda. Así que con el título que hemos puesto en la convocatoria, crisis, hay salidas, hablamos de la crisis económica, de la crisis política. Me voy a permitir leer unas cuantas cosas, pequeñas pinceladas sobre este asunto, de tal manera que después con Alberto de lo que hablemos sea de las alternativas. Por situar un poco el asunto, podríamos hablar de que el principio de la crisis se sitúa en los años 2007-2008. Una fecha más o menos de inicio es el 27 de septiembre, donde el gobierno británico interviene el Northern Bank, nacionalizándolo unos meses después, en febrero de 2008. En febrero de 2008, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón inyectan fondos públicos a las bancas privadas. El 15 de septiembre es la quiebra de Lehman Brothers. En ese mismo septiembre, Irlanda entra en recesión. Es el primer país de la Unión Europea donde oficialmente se declara una situación de recesión. Y andando llegamos a lo que podríamos llamar el crash de mayo de 2010. Este mes tiene una fecha significativa en el día 5, donde se celebra una cumbre del Consejo Europeo. En esa cumbre, Alemania impone el que cada país tenga que hacer frente por sí mismo y a la situación financiera, de tal manera que cada uno debe reducir por él mismo sus déficits. Pues concluyen en esa cumbre que es imposible refinanciar la deuda y estimular la economía simultáneamente. Durante todo este tiempo, los gobiernos españoles, en aquel primer momento, incluso se niega que exista la crisis. Incluso
en una campaña electoral se decía, no estamos en crisis, ahora tendremos la ocasión de mirar algún detalle. Y dice, además, que son cuestiones coyunturales. En el detalle, en la página 73 del libro que escribieron Vicente Navarro Torres y Alberto Garzón, reflejaban de un informe del Banco de España, decía, en los primeros meses de 2007 ha proseguido la fase de expansión de la economía española y las perspectivas apuntan a su continuidad en el horizonte más inmediato, y solo señalaban algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la economía, pero en horizontes más alejados. El informe es sobre 2007, pero se publica en 2008. O sea, en 2008 todavía estábamos negando la crisis. Estaban negando, desde las instancias oficiales, estaban negando la crisis. No solo estaban negando la crisis, sino que de alguna manera lo que nos transmitían eran los grados de solidez de las instituciones españolas para hacer frente incluso a cualquier eventualidad. La banca española tiene, o el sistema financiero español tiene la situación más sólida del mundo. Claro, ¿qué pasa? Que después de varios meses, varios países en mayor o menor medida van entrando en esas situaciones de crisis y empiezan los recortes, los ajustes, lo demás, y por utilizar cada uno en una variedad de posibilidades, cada uno con sus características, pero yo creo que todas responden a una cosa que les oía a los portugueses este verano pasado, que es el concepto de estar troicados. Es decir, estar troicados vale tanto para estar intervenidos, para estar vigilados o medio pensionistas. En todo caso, la troika interviene en todos los países europeos, en mayor o menor medida, a la hora de organizar la dirección de sus políticas económicas. Claro, insisto, pues eso es lo que ha traído como consecuencia los recortes, las reformas laborales y tantas otras medidas que se han articulado por los dos gobiernos que han gobernado supuestamente esta crisis. Frente a este asunto hay una respuesta obvia de los ciudadanos, que por resumir son 3 huelgas generales. Es algo que no se había dado una movilización tan seguida en ningún momento de la historia reciente de nuestro país. La reacción cívica que significa el 15M y todo lo que ha venido arrastrando posteriormente, o las mareas de todos los colores, la marea verde de los enseñantes, la marea blanca de los médicos, las mareas amarillas de los de justicia. Toda esa reacción, toda esa movilización ha sido la contrapartida, la resistencia a las políticas gubernamentales. La movilización ha sido de tal calibre, yo diría que hace no mucho decía la delegada del gobierno en Madrid, Cifuentes, que el año pasado hubo 10 manifestaciones diarias en Madrid. Me pareció una barbaridad, pero lo mismo es verdad. Claro, seguimos podríamos estar hablando así de otros desarrollos de la misma crisis económica, pero para situarnos en el ahora mismo, llegamos a esta mañana. Cogemos las noticias y la SER nos dice: la EPA
está a punto de los 6 millones de parados. Eurostat, la oficina estadística europea, nos dice que ya superamos los 6 millones hace un mes, un par de meses. Pero en todo caso, estamos en una situación de paro de tal dimensión que da lo mismo a efectos de la gravedad si faltan unos pocos para los 6 millones o ya los hemos rebasado. Porque como consecuencia de ello, 2 millones de familias están en una situación donde no existe ningún ingreso familiar. No digo cómo afecta eso a los distintos segmentos de población. Hablo de los jóvenes, pero también hablo de los que tienen mi edad y que saben que cuando salen del trabajo a la calle nunca más van a encontrar otro trabajo. Es gente que está desahuciada. Luego, el problema se reparte por toda la sociedad, independientemente de la edad, del sexo, de cualquier cosa. Más noticias de esta mañana. El País. El Fondo Monetario Internacional advierte de que el PIB caerá en España en 2013 más que en 2012. Informe preliminar del Banco de España, esta mañana también. La recesión se agrava por el desplome del consumo y de los recortes públicos. Mientras, en inglés, que es ese idioma que utiliza el ministro de Economía, de Guindos, un extraño idioma que no entiende nada más que él, dice que hemos tocado fondo. Claro, ¿qué quiere decir hemos tocado fondo con las noticias anteriores? No quiere decir absolutamente nada. Si la situación económica es tan dramática, se junta además con otras dos cuestiones que a mí me parecen muy importantes para definir la crisis. La corrupción. La corrupción ligada al urbanismo, los Gürtels, Urdangarín, Bárcenas, Díaz Ferrán, es decir, las noticias son como una página de sucesos de los delincuentes de Moqueta. Y a eso, además, se junta la impunidad. Se recompensa a esos ladrones de Moqueta como Rodrigo Rato, nombrándoles para cargos donde van a ser mucho más peligrosos. Entonces, esa es... claro, no llega uno a pensar si es que les pusieron en Bankia o en cualquier otro de estos sitios que han hundido, precisamente para hundirlos, y por eso les están recompensando con trabajar ahora en Telefónica. Entonces, esas tres cuestiones, la terrible situación económica, la corrupción y la impunidad, y por cierto, que no se nos olvide, los indultos que después de condenas en firme concede el gobierno y el anterior a los delincuentes de Moqueta, pues la verdad es que yo creo que nos llega a una situación de crisis política donde si vemos las encuestas, la desconfianza de la ciudadanía sobre los políticos, los partidos, otras organizaciones, es decir, es que no prueba casi nadie, ¿no? Nos da una situación, que no te decía por aquí algún compañero, una situación que es explosiva. Y claro, y mientras ¿qué vamos haciendo? Yo me voy a ir callando para que Alberto, en la medida que pueda, nos vaya orientando sobre por dónde están las salidas, pero quiero leer una cosa de una novela que estoy leyendo, se llama Los desorientados, de Amin Maalouf, y dice algo así como, no, seguro que lo dice así, que el mundo de ayer se vaya esfumando, entra dentro del orden de las cosas, que nos inspire cierta nostalgia también. Es fácil consolarse de la desaparición del pasado. De lo que uno no puede reponerse es de la desaparición del porvenir. Entonces, para reponernos de la desaparición del porvenir, lo mejor es evitar que desaparezca
y para eso pues los instrumentos que tenemos son los que tenemos, los elementos teóricos y los elementos organizativos. Así que le dejo a Alberto.